Hola a todos, bienvenidos a su canal Finanzas Dummies. En este video continuaremos aprendiendo cómo funcionan los periodos de gracia. Vamos a ver hoy el caso 2. Comencemos. Bueno, entonces en este segundo caso, a diferencia del caso que vimos en el video anterior, la cuota mensual se va a incrementar dado que la persona quiere terminar de pagar la deuda en la misma cantidad de meses. En el video anterior la cuota se mantenía antes y después del periodo de gracia, pero esto ocasionó que se generaran dos cuotas adicionales y terminara de pagar 3 meses más tarde, 4 meses más tarde, algunos, 5 meses, realmente 5 meses después de lo que tenía pactado inicialmente. En este video vamos a terminar de pagar el crédito en el mismo plazo que se tenía pensado al comienzo. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es duplicar la hoja. Vamos a duplicar esta hoja número 1. Listo. Y la vamos a llamar caso 2. Entonces vamos a borrar primero toda la información a partir del mes 10 en adelante, que es el momento donde vamos a tomar el periodo de gracia y vamos a comenzar a realizar. Entonces, bueno, recuerden que este sistema que estamos aprendiendo incluye la capitalización de intereses, por lo tanto el saldo anterior le van a generar intereses. Vamos a calcular los intereses muy rápidamente. Sobre el saldo hallamos el valor de los intereses y se los sumamos a la deuda. Listo. En el siguiente mes traemos nuevamente el nuevo saldo y lo calculamos. Vamos a calcular los intereses nuevamente. Listo. Y en el tercer mes vamos a hacer exactamente lo mismo. Listo. Bueno, aquí yo copié el dato pero no tenía fija la celda. Entonces miren que se me movió aquí la tasa de interés, debía quedarse en la celda B6, listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este crédito a partir del mes 14? Entonces, en el mes 14, recordemos, el saldo son 16.050.716.8. Los meses 11, 12 y 13 que están en amarillo son meses donde la persona se acogió a un periodo de gracia, es decir, no se está realizando ningún tipo de pago mensual, no se está realizando ningún tipo de abono a capital, los intereses realmente no se están pagando aún, ¿sí? Pero los intereses sí se están generando. ¿Listo? Entonces aquí esta celda más vale llamarla intereses causados o intereses. ¿Listo? Aunque se causan, como no hay un valor pago, no se están pagando en ese momento. Simplemente se están acumulando al saldo y por eso el saldo crece. ¿Listo? ¿Qué sucede en este mes? Entonces lo primero que hacemos es que debemos calcular un nuevo valor de cuota. ¿Cómo se hace? Pues vamos a decir igual, vamos a decir pago, abrir paréntesis, nos pide la tasa de interés, debemos seleccionar la tasa de interés efectiva mensual, luego le vamos a dar coma, nos pide el número de periodos. Entonces tengamos en cuenta que esta persona ya había realizado 10 pagos, es decir que de un total de 36 cuotas ya había pagado 10 cuotas y quiere terminar de pagar en la misma cantidad de cuotas o en el mismo plazo inicial. Luego ese nuevo saldo que se incrementó un poquito por el tema de los intereses, ese mismo saldo ahora lo va a pagar en 26 cuotas. ¿Listo? Luego le vamos a dar coma y nos pide el valor actual. Para ese valor actual vamos a colocar el signo menos. Esa es la forma en que operan las hojas de cálculo y el Excel. Y vamos a señalar el saldo total de la deuda en el mes 14. Luego le vamos a dar coma nuevamente y vamos a cerrar el paréntesis. Y finalmente le vamos a dar Enter. ¿Listo? Es decir que la cuota pasa de 709.000 a 739.000. ¿Listo? Luego vamos a calcular los intereses del mes. Entonces tomamos el saldo del capital y lo multiplicamos por la tasa de interés. Aquí están los intereses del mes. Y para hallar el valor del abono a capital, simplemente vamos a colocar aquí el igual. Tomamos el total del valor pagado y le restamos el valor de los intereses. Ya aquí nos muestra cuánto es el abono a capital. Y finalmente, para hallar el nuevo saldo, tomamos el saldo al inicio del mes y le restamos el abono a capital. Listo, ese es el nuevo saldo del crédito.
luego el saldo con el que comienza el siguiente mes lo tomamos a partir de ahí, la cuota mensual vamos a decir que debe ser idéntica a la nueva cuota pactada, los intereses vamos a tomar igual el saldo del mes y lo multiplicamos por la tasa de interés efectiva mensual. Como la idea es ahorita copiar esta fórmula muy rápidamente para que no tengamos que hacer fila por fila, voy aquí a fijar la celda B6, que es la celda donde está la tasa de interés mensual, le voy a dar enter, luego voy a hacer el abono a capital, que es la cuota mensual menos el valor de los intereses, y el nuevo saldo es igual a el saldo anterior menos el abono a capital. ¿Listo? Entonces ya estas 5 celdas están formuladas y voy a poder arrastrarlas para poder construir la tabla nuevamente. Entonces voy a arrastrar ahora todos los datos hasta el final. ¿Listo? Noten cómo la deuda se termina de pagar en el mes 39 y de aquí en adelante ya aparecen valores negativos en el saldo. Esos valores negativos los debo eliminar. ¿Listo? Entonces el crédito ya quedó aquí calculado con esta modalidad. ¿Listo? Vamos a ir a nuestra tabla comparativa para poder analizar un poco. Entonces, en el caso 2, la cuota antes del periodo de gracia, es decir, antes de acogerse a ese beneficio, era de 709.000. Pero después de acogerse al beneficio, la cuota se incrementó a 739.000 pesos. ¿Cuántos pagos realizó la persona? Pues 10 del comienzo, ¿sí? Más estos pagos que hay acá, que en total, como ya habíamos visto, si le doy clic acá me dice cantidad son 26, entonces en total hizo 26 más 10, hizo 36 pagos en total, igual que al principio, ¿sí? En este caso los intereses se generan y se capitalizan, igual que en el caso anterior, y el valor total pagado vamos a darle igual y vamos a traer aquí el valor del total, que es el total de cuotas mensuales. Lo vamos a dar enter, listo. Luego aquí nos pregunta en qué mes terminas de pagar la deuda, entonces aquí dice que vamos a terminar en el mes número 39. ¿Listo? Aunque son 36 cuotas, realmente terminamos de pagar en el mes 39 porque hubo 3 meses en los cuales no realizamos ningún tipo de pago. Y finalmente vamos a hallar cuánto es el sobrecosto. Entonces vamos a tomar el valor total que nos cuesta la deuda con este sistema y le vamos a restar el valor total que se pagaría en condiciones normales. Entonces con este sistema vamos a pagar un sobrecosto de 779.582,48, es decir, un poco más que una cuota. ¿Listo? ¿Por qué? Por haber dejado de pagar durante 3 meses. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Aún nos hace falta ver 2 casos adicionales en los cuales no hay capitalización de intereses. Nos vemos en nuestro canal. Espero que me dejen sus dudas o sus comentarios en la descripción, en los comentarios, en la cajita de comentarios de nuestro canal. Y recuerden que en la descripción del video van a encontrar esta tabla para que ustedes hagan su propia cuenta. Entonces, feliz día a todos y nos vemos.